Buenas tardes, compañeros de la sección I. Bienvenidos para la transmisión de hoy, mejor dicho. No sé por qué en el chat preguntan que cuál es el link, dice. No creo que la compañera o el compañero no está atento, ¿verdad? No sé. A usted no se les ha cambiado para nada el link. Siempre se transmite en esta página. No ha habido ningún problema. No sé a qué se debe. Así que bienvenidos. Vamos a dar un minutito para que ustedes ya se vayan conectando. ¿De acuerdo? Hoy tenemos el tema de la propiedad. El tema de los derechos reales se los voy a explicar el día sábado en la transmisión, siempre por este medio, ¿verdad? Si no lo hemos cambiado, no sé qué pasa. Lo peor que me confunden a los compañeros, pero ustedes no se dejen confundir, por favor. A ver, ahí tal vez. Ya tenemos un minuto. Empezamos entonces. Bienvenidos todos. Vean, hoy vamos a tener el tema de la propiedad con las guías 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? Ya con sus marcadores, por favor, y con su bolígrafo, además de su código civil. Alcancen ahí también la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Bueno, estamos entonces. Vamos a necesitar. Creo que ahí estamos. Espérenme, chicos, son un montón de anuncios acá. Por aquí está lloviendo, no sé cómo va a estar por allá. Yo ya le bajé volumen al teléfono, pero aquí lo tengo a mano por si hay alguna deficiencia que no vaya a estar transmitiendo bien, me lo avisan, me lo hacen saber, por favor. Disculpen, porque aquí está, como les repito, aquí está lloviendo, no sé si hay con ustedes. El día sábado tenemos clase, yo se los comuniqué en la cuenta Classroom. Les voy a reponer el tema de los derechos reales. Voy a reponer la clase con el tema de los derechos reales, ¿verdad? Y entonces yo siempre me comunico con ustedes por el chat. El material ya lo tienen, entonces ya vamos a solo explicarlo. Y así ya nos ponemos al día, ¿les parece? Por favor, entonces, empezamos. Ojalá que no esté lloviendo por donde ustedes están recibiendo la clase también, para que no se nos caiga esto. El día martes tuve el examen de primera retrasada y por eso es que nos atrasamos en las clases, y miren que es un problema porque se cae el internet. Amigos, entonces, buenas tardes. Empezamos hoy sí con el tema de la propiedad a partir de la guía 10, 11, 12 y 13. Además del articulado de nuestro Código Civil, pues no olviden que este amiguito siempre nos acompaña, y empezamos a partir del artículo 464. Miren, 464 del Código Civil al 484. Además, como les repito, nuestra Constitución y unos artículos que les voy a citar del tema del Código Procesal Civil y Mercantil, pero fíjense que esto es solo para hacerles referencia y que ustedes sepan, ¿verdad? Estén ubicados en donde se encuentra cada uno de los temas y que vamos platicando. Así que empezamos entonces. Fíjense que cuando hablamos de la propiedad, nos referimos a un derecho real. Se dice que la propiedad es un derecho real porque la propiedad conlleva dos acciones. Una es gozar y otra es disponer del bien sobre el cual ejercemos ese dominio, o sea, sobre el cual ejercemos el derecho real de propiedad. Tenemos una definición ahí de Marcel Planeol, y también tenemos una definición legal, pero les empezaba comentando entonces que para empezar la propiedad es un derecho real.
Es un derecho real que consiste en gozar y disponer de los bienes sobre los cuales ejercemos dominio, pero ojo, también tiene limitaciones de carácter legal, ¿verdad? Porque si una persona sufre o se ve amenazado en su derecho de propiedad porque otro está abusando del mismo, entonces puede exigir legalmente, por supuesto, puede exigir que se le restituya a su estado anterior o que se tomen las medidas protectoras pertinentes, ¿verdad? Sin perjuicio de la indemnización a la que está obligado la persona que está ocasionando el daño. Es obligatoria entonces una indemnización en el caso de estar ocasionando un daño en el ejercicio de su derecho de propiedad. O sea que el ser propietario no quiere decir, bueno, yo como soy el dueño aquí en mi propiedad, hago lo que se me dé la gana. No, señores, vamos a ver que hay limitaciones para el derecho de propiedad, que hay obligaciones, hay prohibiciones y que nuestro Código Civil lo regula también, ¿verdad? El propietario tiene derecho también a defender su propiedad, como les repito, a través de los mecanismos legales, ¿verdad? De los procedimientos legales. El propietario tiene derecho también a hacerse dueño de todos los frutos que su bien produzca o bien que se le incorpore a su propiedad. Y ahí vamos a ver un tema más, que es la accesión. La accesión, por supuesto, la vamos a ir conociendo poco a poco. Poco a poco vamos a ir desarrollando cada uno de los temas de derechos reales, ¿verdad? Por eso no se preocupen, porque todos los vamos a ir haciendo. Y en caso de que no nos dé tiempo, pues habilitamos un salto. ¿Qué es la propiedad? Doctrinariamente es un derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. Y de acuerdo al artículo 464, ustedes también tienen sus presentaciones que les envío. Y ahí pues entonces tenemos en primer lugar el artículo 464 que vamos a leer en nuestro Código Civil. Es mejor, porque así vamos aprendiendo a utilizarlo, ¿verdad? ¿Qué regula el artículo 464 del Código Civil? Regula que la propiedad, vean, atentos, y también, ¿verdad? Regula que la propiedad es el derecho de gozar. O sea, van a disfrutar de todo lo que su bien, ¿verdad? Su bien produce, o bien de todo aquello que se le incorpore, porque vamos a ver que hay frutos naturales, hay frutos civiles, y que también nos vamos a, si somos dueños del bien matriz, pues también somos dueños de lo que produzca ese bien. Entonces, también tenemos que, además de gozar y disponer, vean el 464, y disponer, ¿de qué? De los bienes. Entonces, ¿qué significa disponer? Ya vamos a ver también en su guía 12 están las facultades que integran el dominio. Significa que como ustedes pueden disponer, ustedes deciden si lo venden, si lo donan o regalan, ¿verdad? Que esa es la donación. Si lo van a dar en usufructo, ¿verdad? Si lo van a vender, si lo van a ceder, si lo van a donar, ¿verdad? Si van a disponer de él mejor solo después de la muerte, etcétera. Entonces, ustedes tienen la libre disposición. Y también, ¿qué pasa con esto? Si ustedes van a adquirir una obligación y hay que garantizar el cumplimiento de la misma, pues también lo pueden gravar. Es decir, lo pueden, si hablamos de un bien inmueble, hablamos de una hipoteca, porque vamos a garantizar el cumplimiento de esa obligación con un bien inmueble. Pero también lo podemos hacer a través de un bien mueble, y ahí ya nos encontramos con las garantías mobiliarias, ¿verdad? La propiedad es sobre toda clase de bienes. También a eso quería hacerles referencia. Bueno, pero vean ahí. Y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes.
Las limitaciones de la propiedad las encontramos reguladas a partir del artículo 473 del Código Civil al 484. Ahí indistintamente la legislación contempla prohibiciones, limitaciones, ¿verdad? Y también obligaciones. Limitaciones, prohibiciones y obligaciones. Ya vamos a ir viendo poco a poco todo este tema. Y por eso les decía que si el propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, o sea, daños, ¿verdad? Especialmente en sus trabajos de explotación industrial, y que está obligado el propietario a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino, ¿verdad? No puede ocasionar daños. Entonces, es una obligación. Vean, ahí en el 465 está regulado. Pero también el perjudicado, como les comentaba al inicio, también tiene derecho a que si sufre de ese abuso o está amenazado con un daño, ¿verdad? Porque el otro está abusando, entonces en el ejercicio de su derecho de propiedad. Y es que muchos así dicen, lo que les comentaba al principio: bueno, esta es mi propiedad, yo aquí hago lo que se me dé la gana, yo voy a construir una pared ahí y voy a construir hacia abajo, porque el derecho de propiedad se puede ejercer sobre el suelo y sobre el sobresuelo, subsuelo y sobresuelo. Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me importa a mí que esté perjudicando la pared medianera con el vecino? No. Aquí dice que se puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten todas las medidas del caso sin perjuicio, lo que les decía al principio, de la indemnización por el daño sufrido, ¿verdad? Entonces, ahí también no olvidemos, ya vamos a analizar cada uno de de las limitaciones, prohibiciones que existen y obligaciones en relación al derecho de propiedad. Bueno, en cuanto al derecho de propiedad, hay 4 grandes teorías que tratan de justificar la existencia del mismo. Y entre ellos, pues tenemos una primera teoría, que es la teoría de la ocupación, luego una teoría del trabajo, una teoría de la ley y una teoría moderna. Si quieren, pasamos a la siguiente guía, que es la 11, y luego vamos a regresar a la 10 para explicar el tema de la función social del derecho de propiedad. Pues tenemos que en la guía número 11 tenemos un breve resumen, pero es una síntesis de lo principal de las 4 teorías, ¿verdad? Porque necesitamos saberlo como un antecedente. Realmente no me detengo mucho en la historia y el origen de la propiedad como antecedente histórico, porque ustedes pues ya llevaron derecho romano y tengo entendido que ahí ustedes vieron este tema del origen de la propiedad. Vamos a ver, creo que no hay, no hay ningún problema. Es que como entraron, pensé que tal vez había algún problema con la transmisión, pero no. Entonces hay una primer teoría, la de la ocupación. Esta explica la aparición de la propiedad, pero no la justifica, ¿verdad? Y se basa en que la misma nació por la apropiación que fue haciendo el hombre primitivo de las cosas que no tenía dueño, o sea, de las cosas que no pertenecían a nadie. Entonces fue una de las primeras formas de adquirir la propiedad, ¿verdad? Pero explica su aparición, pero no la justifica. Nosotros vamos a tratar, creo que en la próxima clase, el tema de la ocupación. La ocupación realmente es un modo de adquirir la propiedad, pero ojo, la ocupación aplica para adquirir la propiedad de bienes muebles y que deben de reunir ciertas características, ¿verdad? Los bienes inmuebles son bienes que no pueden adquirirse por ocupación, pero se los comento para que no se vayan a estar confundiendo.
Luego tenemos una teoría del trabajo. Esta teoría justifica que el derecho de propiedad como producto del trabajo del hombre, ¿verdad? El hombre, para adquirir una propiedad, pues obviamente tiene que trabajar según esta teoría para tenerla, ¿verdad? Pero ahí se recuerdan, por ejemplo, en donde podemos adquirir la propiedad de un bien que nos dan por medio de testamento para después de la muerte del propietario, ¿verdad? También podemos adquirir una propiedad por donación, y ahí no, cuando es por donación no vamos a pagar ningún precio porque es a título gratuito. Y cuando es donación, lo único que tenemos que decir son gracias, ¿verdad? Porque nos lo están regalando. Y así pasa también con la herencia, ¿verdad? Para después de la muerte. También existe la teoría de la ley. Esta teoría sostiene que el origen de la propiedad se encuentra en la ley, obvio, y que depende únicamente de la voluntad, pero del legislador, ¿verdad? No del dueño, sino que del legislador. Oigan la lluvia. Y por aparte tenemos entonces teorías modernas. Estas tienen diferentes argumentos. Por ejemplo, unos sostienen que la personalidad humana es el fundamento de la propiedad, y otros justifican a la propiedad en la utilidad o servicio que le brinda a la sociedad. Fundamentan la propiedad las teorías modernas en la manifestación humana, familiar y social. También se basan en el principio de la colectividad y hacen que la intervención del Estado sea en sentido igualitario. Y ahí es donde ya mejor regresamos a la guía conceptual número 1, porque nuestra tercera columna trata de la función social del derecho de propiedad, ¿ya? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué debemos de entender por esa función social? Pues en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya estaba viendo yo el Código Procesal Civil, en el 39 tenemos entonces ay Dios mío, tenemos el principio, es decir, la norma constitucional que protege la propiedad. Miren, yo pues ya me estoy trabando, no es el internet sino que yo. Veamos ese artículo 39 constitucional. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, ¿verdad? Teorías modernas, ¿verdad? Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. El Estado garantiza, regula el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. Bueno, les decía entonces que regresábamos a la guía 1, a la guía 10, perdón, como es la 1 de este tema, bueno, a la número 10, porque en su tercera columna tenemos otro tema a tratar: la función social del derecho de propiedad. ¿Y qué es esto? Ya vimos entonces que hay una norma constitucional que protege el derecho de propiedad, pero cuando hablamos del sentido social de la propiedad, el maestro Alfonso Obraña nos la define ahí brevemente y se fundamenta legalmente aquí en el artículo 40 y en la ley específica que existe, la ley de expropiación. El maestro Obrañas considera que la función social, considera la función social de la propiedad como el propósito legislativo, ¿verdad? La ley, oigan, de que el derecho de propiedad sea reconocido y ejercido en razón de ¿qué? Del no dañar y beneficiar ¿a quién? A la sociedad, ¿ya? A la sociedad. Y entonces complementamos la lectura de esta definición del maestro Obrañas con el artículo 467 del Código Civil,
y 40 constitucional. Veamos entonces el artículo 467. La propiedad puede ser expropiada por razones de ¿qué? ¿Ve? De utilidad colectiva. 1. Beneficio social o interés público. Previa indemnización, obviamente, determinada de conformidad con la ley de la materia. La ley de la materia para estos casos es la ley de expropiación. Ahí lo tienen también en su guía y en el numeral. Ahora regresemos a nuestro artículo 40 constitucional. ¿Bien? Expropiación. Y es bien, solo voy a leer la parte conducente porque es bien extenso y entonces ustedes tienen la obligación de leerlo. Pero vean el artículo 40. ¿Ya tienen su constitución a la mano? Bueno. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por utilidad colectiva. Ya lo vimos. Beneficio social. Ya lo vimos. O interés público debidamente comprobadas, ¿verdad? La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. Es para la indemnización, ¿verdad? La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que no hay guerra. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. El tema entonces de expropiación y como les repito, tiene su ley específica que es la ley de expropiación. Esa es la ley de la materia, ¿verdad? Y tenemos, vamos a ver, en el artículo 41 pues tenemos la protección al derecho de propiedad y regula que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. En el artículo 42 tenemos los derechos de autor o inventor que ya vimos en la clase anterior, que está la ley de protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Eso vimos también la vez pasada como leyes específicas que protegen. Aquí está la ley de expropiación, la ley de propiedad industrial y la ley de derechos de autor o derechos conexos, que es para proteger específicamente el tema de propiedad intelectual. Pasamos ahora a nuestra guía número 12, por favor, guía número 12. En la guía número 12 ya tenemos en primer lugar las facultades que integran el dominio. ¿Por qué les comento esto? Porque al inicio les dije que el derecho de propiedad, y también de acuerdo al artículo 464 del Código Civil, pues ya vimos que el derecho de propiedad se trata de gozar y disponer de un bien, ¿verdad? Sobre el cual ejercemos la propiedad, pero que debemos de respetar las limitaciones que existen en cuanto al ejercicio de ese derecho de propiedad. Hay limitaciones y que, como les repito, en nuestra legislación indistintamente tiene regulado limitaciones, prohibiciones, ¿verdad? Y también obligaciones. Entonces, también les comentaba que de acuerdo al artículo 464 que ya leímos, pues vemos que el derecho de propiedad es gozar y disponer, ¿verdad? Ahí estamos. Gozar y disponer. Disfruto de todo aquello que produce el bien. Eso es gozar, ¿verdad?
Si tengo una cantidad de dinero con un depósito a plazo fijo, pues voy a gozar y disfrutar ¿de qué? De los intereses que produzca esa cuenta. Si tengo una plantación de aguacates o sembré unas rosas, pues puedo disfrutar de lo que está produciendo ese bien, ¿verdad? De los aguacates y de las rositas. Pero si tengo una finca en donde cosecho aguacates y yo necesito un dinero en efectivo, puedo constituir hipoteca sobre esa finca o también gravar la cosecha. Se recuerdan que son bienes futuros, ¿verdad? Entonces, gravar esa cosecha para garantizar el cumplimiento de una obligación que voy a obtener. Entonces, ¿qué pasa? Estoy disponiendo, estoy grabando ese bien, ¿ya? Por eso es que encontramos que entre las facultades que integran el dominio, encontramos facultades de disposición. Entre esas facultades de disposición encontramos facultades en sentido estricto o stricto sensu, y esas consisten en que el propietario de un bien tiene la facultad de enajenar libremente los bienes sobre los cuales ejerce el derecho. Es decir, que lo pueden vender porque es de ustedes, ¿verdad? No van a ir a vender los bienes de mi propiedad, no, van a vender los bienes sobre los cuales están ejerciendo su derecho de propiedad. O yo voy a vender los bienes sobre los cuales ejerzo mi propiedad, pero no voy a ir a vender los bienes de ustedes, no, solo los bienes propios. Entonces, si quiero, lo vendo, si quiero, lo dono, ¿verdad? Si quiero, constituyo un derecho real de mero goce sobre ese, como el usufructo. O también puedo constituir un uso o una habitación, puedo disponer de él porque es mi propiedad libremente, ¿verdad? Pero también, como les decía, puedo también grabar ese bien porque total es mío. Y yo necesito garantizar el cumplimiento de una obligación. Como les digo, cuando es un bien mueble, pues estamos ante las garantías mobiliarias que tiene su ley específica. Y cuando estamos ante un bien inmueble, pues tenemos la hipoteca. Ahí tenemos entonces entre las facultades de disposición, pues la facultad en sentido estricto que se limita a la enajenación, en cualquiera de sus formas, a través de una compraventa, a través de contratos, a través de una disposición de última voluntad también, por medio de un testamento, por ejemplo, ustedes pueden transmitir esa propiedad. Y grabar, como les comentaba, pueden garantizar el cumplimiento de una obligación, constituyendo entonces un gravamen sobre el bien que ustedes quieran enajenar. Luego tenemos las facultades de uso y aprovechamiento. ¿Qué es el uso y el aprovechamiento? Pues consiste en que ustedes pueden utilizar el bien y aprovecharse de todos los frutos. Como les comentaba, si ahí tienen su siembra de rosas, pues usen sus rosas y las colocan en su casa o las venden, pero están utilizando, están aprovechando lo que produce ese bien. Si tienen su cosecha de aguacates, pues también los pueden vender o lo pueden compartir aquí muy bien entre la sección y comemos aguacates todos. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque ustedes están ejerciendo su derecho de propiedad sobre su cosecha de aguacates. Y si quieren, nos invitan a comer aguacates. Ahí está. Pueden disponer libremente de lo que produzcan sus bienes. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un derecho de propiedad. ¿Sí? Ahora bien, encontramos las limitaciones de la propiedad. Por favor, ahí ya nos vamos al artículo 473 del Código Civil. 473. Vayan ubicándose ahí en el 473. Tal vez antes de que lleguen al 473, vean ahí en el artículo 471, dice, el propietario de un bien tiene derecho a
a sus frutos y a cuanto se incorpore por accesión, que la accesión es una forma de adquirir la propiedad y que lo vamos a ver en la próxima clase, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo, etcétera, etcétera. Empecemos ahora con las famosas limitaciones de la propiedad. ¿Ya se ubicaron ahí en su artículo 473, por favor? ¿Ya? Bueno, el Código Civil, como les comentaba, regula en forma indistinta las limitaciones, las obligaciones y las prohibiciones que debe ejercer un propietario sobre su bien, ya sea mueble, inmueble, fundo, heredad, todos son sinónimos y aquí los vamos viendo en el tema la alergia, en el tema de las limitaciones de la propiedad. Ahí lo vamos a ir viendo indistintamente. Les comentaba entonces que además de estar reguladas aquí prohibiciones, limitaciones, obligaciones, pues estas pueden ser de carácter legal, obviamente cuando son fijadas por la ley, ¿verdad? O se originan de la ley, y también pueden ser voluntarias cuando el propietario toma sus decisiones, ¿verdad? Se encuentran regulados a partir del artículo 473 hasta el artículo 484. Uy, qué terrible. Es que como esta humedad y llueve, entonces me afecta ahí, pero siento que me pica la nariz. Entonces, ven, ya creo que me voy a tomar mi loratadina, porque, ay, disculpen, compañeros. Bueno, ahí tienen un listadito de esas limitaciones, prohibiciones y obligaciones. Yo les saqué ahí un listado. Ese listado está aquí comprendido en el Código Civil a partir de su artículo 473 al artículo 484. ¿Y qué está ahí? Pues el derecho que tienen sobre el suelo y el subsuelo. La prohibición de hacer excavaciones, ya lo vamos a ir viendo, que dañen al vecino. El deslinde y amojonamiento, la obligación de cerrar el fundo, la prohibición de algunas construcciones cerca de edificios públicos. Hay que respetar las servidumbres establecidas. La servidumbre es un derecho real, también de mero goce, que vamos a estudiar posteriormente. Hay construcciones no permitidas. Hay prohibiciones de actos que dañen la pared medianera. La medianería es una forma especial de propiedad. La propiedad tiene formas especiales y entre sus formas especiales está la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería. Y también lo vamos a estudiar. También hay prohibición de sembrar árboles cerca de una heredad ajena, o sea, de un bien o de una propiedad ajena. Hay derecho de exigir a que se arranquen los árboles cuando están perjudicando la propiedad, y también hay una regulación en cuanto a las ramas que se caen sobre propiedad vecina para irlas a cortar, y también qué sucede cuando están construyendo una obra que es peligrosa. Veamos entonces cada uno de estos, porque aquí está en el artículo. Ahí solo les elaboré un listadito, ¿verdad? Pero aquí está. Bueno, tenemos entonces, de acuerdo al artículo 473, que si quieren ustedes le van poniendo ahí el listadito, ¿no? De acuerdo al artículo 473, tenemos que la propiedad del predio, o sea, del inmueble, se extiende al suelo y al sobresuelo, hasta donde le sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. ¿Se han fijado ustedes que cuando están construyendo una obra, o cuando ustedes están construyendo en su casa, ¿qué tienen que ir a tramitar? Ahí coloca el albañil en una tabla que están usando, coloca obra en construcción, licencia número tal, ¿verdad? Porque debemos de tener autorización. Bueno, hay prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino.
no se puede hacer ese tipo de excavaciones o construcciones, ¿verdad? Que yo les decía, bueno, va a construir ahí, pero me va a botar mi pared, entonces, porque no va a soportar entonces esa construcción o va a debilitar el suelo de mi propiedad, entonces se hacen las obras necesarias de consolidación para evitar un daño posterior, ¿verdad? Y si no, ya saben, hay obligación de indemnizar por el daño ocasionado. Hay un deslinde y un amojonamiento ahí en el 475 está, mírenlo. Todo propietario, ahí hay una obligación, tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores. Ya vamos a ver también, todo lo vamos a ver, por eso hay próximo, el tema de posesión y usucapión, como forma de adquirir también la propiedad, ¿verdad? Con varios requisitos, ¿verdad? Continua, pública, pacífica, de buena fe, etcétera. Eso lo vamos a ver. Al deslinde y amojonamiento. Y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorrata las obras que los separen. Bueno, ¿qué significa eso? Mi propiedad en el área rural llega desde el palo de izote hasta el palo de guayaba. ¿Cómo es de acuerdo a qué? ¿A qué dice? A las costumbres del lugar. Bueno, eso es allá en el pueblo. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta en las lotificaciones, pues ya hay unas, no sé cómo decirles, bueno, se dice mojón, ¿verdad? Mojón, pero ahí ya no va a ser el palo de izote o el ficus o el palo de aguacate, ahí no. Ahí hay unas como planchitas de cemento, ¿verdad? Lote número 5, folio tal, etcétera, lo identifica. Y hasta donde llega el límite, ahí aparece la otra, como planchitas de cemento. No sé si se han fijado. Bueno, ahí. Entonces, está medido y se establecen los mojones. Mire, es obligación. Y lo mismo, ¿verdad? Mantener se van a mantener a prorrata las obras que sirvan para establecer la separación. O sea, las obras de mantenimiento. Hay obligación también, de acuerdo al artículo 476, ¿de qué? A todo propietario es obligatorio cerrar su fundo, o sea, su bien, su inmueble, su heredad, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre que vamos a ver despuesito. Pues si quieren ustedes, colocan una malla, ¿verdad? Hasta una malla eléctrica ahí para que no se suban. Hay otros que colocan la malla y también un alambre así como en espiral que tiene unas púas, ¿verdad? También por si se quieren saltar el cerco. El cerco es una forma. Pueden levantar su pared también, si quieren media pared, pues en fin, dependiendo, ¿verdad?, de la naturaleza del bien, dependiendo de eso. Entonces lo hacen, pero es obligación cerrar el fundo, no mantenerlo ahí libremente para que cualquiera invada y después tengan problemas, ¿verdad? Es que yo pensé que no había nadie, sí, pero es mío. Bueno, entonces ahí ya tendrán que acudir a un juicio para defender su propiedad, ¿verdad? Y ahí ya estamos hablando de las acciones protectoras de la propiedad, que ya lo vamos a ver, pero sigamos aquí. Hay construcciones de acuerdo al 477 que nadie puede edificar ni plantar cerca de ¿qué? De plazas fuertes y fortalezas, eso ya no existe, y edificios públicos, eso sí existen, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. Ahí no puede. Luego tenemos en el 478 pues que aquellas servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal, como estamos utilizando un bien para el beneficio de otro bien, esa es en pocas palabras la servidumbre, entonces, o comunal respecto de construcciones o plantaciones, etcétera, pues en conclusión,
deben de respetarse, ¿verdad? Ahí lo tienen en el 478. En el artículo 479, amigos, ahí tienen construcciones no permitidas, ¿ya? 479, construcciones no permitidas. ¿Y cuáles son esas construcciones no permitidas? Ah, miren esto. Ahí ya nos indica una medición. Menos de 2 metros. Miren. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera aljibes. Primera tarea, ¿qué es un aljibe? Tienen que investigar. Pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos ni depósitos de agua ni materias corrosivas. ¿A cuánto? Nadie puede construir a menos de 2 metros, ¿verdad? De 2 metros en adelante ya, pero vean, sin construir las obras de resguardo necesarias. Imagínense que van a construir un horno, ¿verdad? Es peligroso. O un depósito de agua, o alguna materia corrosiva. Y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan de los reglamentos de policía, dice, o sea, reglamentos de seguridad. No olviden que este código pues está vigente desde 1964. Apenas tiene 57 años, que por cierto acaba de cumplir. Y de sanidad. Dentro del poblado se prohíbe depositar materias inflamables o explosivas, salvo que lo establezcan reglamentos especiales, e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. No sé si ustedes se dieron cuenta que la semana pasada en un lugar que se llama Santo Domingo Chenacoj hubo un incendio de una cohetería. Y es que es común también el tema de los incendios en coheterías, ¿verdad? En donde contratan niños para trabajar, los niños que hacen los cohetes. Usted, hasta reportajes han habido eso. Pues ahí hubo una gran explosión, murieron muchas personas. Esto es algo peligroso, nocivo, y no digamos molesto, ¿verdad? Pero ahí hay construcciones no permitidas y tendríamos que ir a verificar a ese lugar realmente qué es lo que pasó. Pero sí, de acuerdo a las noticias, hubo una gran explosión. De acuerdo al artículo 480, hay prohibición de que ahí hay prohibición de actos que dañen pared medianera. Bueno, no se les olvide que tienen que investigar qué es un aljibe, qué es un acueducto, ¿verdad? Qué es una cloaca. Vamos a ver, porque estas son cuestiones que no están permitidas. La pared medianera, como vamos a ver la medianería, pues la pared que divide 2 predios. Eso sí que no vamos a ver, pero aquí. Entonces, en el artículo 480 tenemos regulado que no se puede poner contra una pared medianera. Repito, la medianería es una forma especial de propiedad y consiste en que una misma pared sirve de división a 2 predios. Entonces, que divida a 2 predios de distinto dueño. Ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias que puedan dañar la salubridad de las personas y la solidez y seguridad de los edificios. Ah, como esta es mi pared, ahí echa la basura, ahí echa el estiércol. No, hombre, si la pared está dividiendo, ¿verdad? Está dividiendo los predios de distinto dueño, ¿verdad? Si es suyo, pues ni modo, ahí púdrase usted con su basura, su estiércol y todo. El problema es que esa pared también divide el predio de la otra persona. Tanto en estos casos como en los enunciados en el artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, pues entonces ahí se acude a un juicio. En el artículo 481 está la siembra de árboles cerca de heredad ajena, o sea, cerca de propiedad ajena, obviamente de un inmueble.
Todo propietario, vean esto, puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo anterior. ¿Por qué? Porque voy al 481 y no lo leí. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, o sea, cerca de un predio o un inmueble ajeno, sino a distancia no menor de 3 metros. O sea, 3 metros y siembran su arbolito, ¿verdad? 3 metros de la propiedad ajena. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia de no menor de 3 metros de la finca divisoria. Si la plantación es de árboles grandes, pues 3 metros. Y de 1 metro si la plantación es de arbustos o arbolitos pequeños, ¿verdad? Ahí es 1 metro. ¿Lo vieron? En el 481. Ahora miren lo que sucede en cuanto a exigir que se arranquen los árboles porque están provocando algún tipo de daño. ¿Qué regula el 482? Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo que precede, si por la extensión de sus raíces amenazaren la seguridad de sus construcciones. Hay arbolitos muy bonitos y cerca de sus casas más de alguno hay. Son los famosos ficus, ¿verdad? Su hoja tan verde, tan brillante, tan bonita, pero tiene muchas raíces. Y entonces salen a caminar a las aceras de su casa, por ahí debe de haber algún arbolito. ¿Qué pasa? Levanta la acera. Y se va metiendo a veces al desagüe y ahí, entonces va perjudicando porque sus raíces provocan. También como levantan la acera, entonces a veces ya no se puede caminar con seguridad porque ahí está la raíz que es bastante grande y alguien puede lastimarse. Pensemos en que hayan personas de la tercera edad. Bueno, no solo de la tercera edad, podría ir yo y se fractura un pie o algo, pues no digamos en una persona de la tercera edad. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Hay derecho a solicitar que se arranque. En el artículo 483 está regulado las ramas que se caen sobre propiedad vecina. ¿Qué pasa ahí? Y eso es bien común también. Ay, este vecino con ese árbol que todas las hojas caen aquí. Y esa rama ya se pasó para acá. Aquí está la solución, vean. Artículo 483. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos, o sea, el dueño de los árboles, tendrá derecho de reclamar, el dueño de los del predio vecino, el derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan a su propiedad. Ahí están cayendo esas ramas ahí del árbol de aguacate o del árbol de naranja, ya vienen las raíces para acá y me botan las hojas y me tapan el desagüe, etcétera. Entonces, ¿a qué tengo derecho según este artículo 483? Tengo derecho a reclamar que se corten en cuanto se extienda sobre mi propiedad. Y a veces va uno, mira, hágame favor, corte esas, me está perjudicando. Pero ¿y qué pasa si no lo hace? Ahora miren, ¿qué pasa si además de pasarse para acá a mi propiedad, se pasan las ramas? Pero esas ramas tienen unas grandes naranjas, que por cierto se ven muy jugosas. ¿Qué pasa ahí? Miren, los frutos de las ramas que se extiendan sobre el predio vecino pertenecen a este. Entonces, voy a ir a cortar las naranjas, perdón. Porque las ramas, o sea, puedo exigir que se corten las ramas, pero si los frutos se pasaron para acá, los frutos de las ramas que se extiendan sobre el predio del vecino pertenecen a este. Artículo 483. ¿También? Y por último tenemos una obra peligrosa.
Les decía que en la siguiente guía encontramos las medidas protectoras o acciones protectoras de la propiedad, y está precisamente un interdicto, no declaración de estado de interdicción, interdictos, que son las acciones procesales que se pueden utilizar para proteger la propiedad, no para dilucidar de quién es la propiedad, no. Pero existe uno que se llama de obra peligrosa. Lo vamos a leer rapidito con el Código Procesal Civil y Mercantil, pero primero vamos a ver esto. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o ejecutar las obras necesarias para evitarlo, ¿verdad? Por el peligro que está constituyendo. Si no cumpliera el propietario de esa obra, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de este, porque constituye ¿qué? Un peligro, una amenaza, ¿verdad? Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse. Recuerden que ahora para cortar los arbolitos también hay que ir a pedir autorización a la municipalidad, porque hay a veces hay especies especiales de pajaritos, por ejemplo el pájaro carpintero, a veces están en esos árboles, y por eso la municipalidad no permite que se corte ese árbol, porque el pájaro carpintero está viviendo ahí. Bueno, en la guía conceptual número 13 vemos las acciones protectoras del dominio. A través de estas acciones vamos a proteger nuestro derecho de propiedad. Hay una acción reivindicatoria, hay una acción publiciana para los temas de posesión y usucapión, ya les dije que eso lo vamos a ver yo creo que la semana entrante, y están los interdictos, que son las vías procesales que utilizamos, regulados aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil para la protección de los bienes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, una acción reivindicatoria la tenemos regulado aquí en el artículo 468 y 469 del Código Civil. En el artículo 468 tenemos contemplado, que yo creo que lo vimos, que el propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales, de no ser perturbado en ella si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio, o sea, un debido proceso, ¿verdad? La reivindicación está regulada en el artículo 469. Vean ahí, vean su código, por favor, porque así lo van entendiendo. El propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, defenderla. Entonces es una de las acciones que sirve para la protección del derecho de propiedad. Procede especialmente cuando un tercero de forma indebida se apropia de un bien. Entonces debe demostrarse la titularidad dominical, o sea, debe demostrarse quién es el dueño, quién ejerce el dominio sobre ese bien a efecto de que se pueda recuperar. Ya vimos entonces que están regulados en el artículo 468 y 469 del Código Civil. La acción publiciana, según la doctora Sandoval, consiste en el derecho que se le dispensa a quien detenta un bien poseedor de buena fe y con justo título, que esté próximo a beneficiarse con la usucapión. Por eso les decía que esta acción se aplica para los temas de posesión y usucapión. Vamos a ver que la usucapión es una forma de adquirir la propiedad mediante la legalización de una posesión que debe cumplir con varios requisitos que solicita el artículo 620 del Código Civil, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente. Es más, hasta ahí, hasta el tema de posesión y usucapión, hasta ahí vamos a evaluar ahorita en nuestro primer parcial. Y por último tenemos los interdictos. Estos se encuentran regulados a partir del artículo 249 al 268, pero del Código Procesal Civil y Mercantil.
Vean ahí en el 249. Ay, ahorita vamos. En el artículo 249 regula capítulo sexto. Aquí quiero que pongan atención, por favor, porque se pueden confundir, por eso lo voy a explicar. Es el capítulo sexto. Vean cómo se titula: interdictos, no estado de interdicción. El estado de interdicción es el que vimos allá en Civil 1, ¿verdad? Cuando vamos a declarar a una persona en estado de incapacidad, una declaración judicial, ¿verdad? No, estos son interdictos, no declaración judicial de interdicción. Sección primera, disposiciones generales, artículo 249. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles, ojo, y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad, es decir, sobre quién es el dueño, ¿verdad? Y ahí ya nos indica que los interdictos pues son de amparo, de posesión o de tenencia. Hay interdicto de despojo, hay de apeo y deslinde, que ya vimos en qué consiste, y de obra nueva o peligrosa, ¿ya? Todos estos interdictos entonces lo encontramos regulado aquí en el Código Procesal Civil a partir del artículo 249 al 268 del Código Civil, del Código Procesal Civil y Mercantil. Ay, Dios mío. Y pues, por ejemplo, ahí en el interdicto que acabamos de, es decir, en la acción que acabamos de ver, que están los interdictos, y también lo vimos entre las limitaciones de la propiedad, pues vimos el famoso de obra peligrosa. Vean el artículo 263 solo para que tengamos la idea. Regula que la obra nueva que causa un daño público produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente o ante autoridad administrativa, ¿verdad? Podríamos decir también. Cuando la obra nueva perjudica, porque se recuerda lo que les comentaba, que había que tramitarse, por ejemplo, una licencia, pues ahí ya saben ustedes quién otorgan las licencias de construcción. Bueno, cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto, o sea, para la defensa de la propiedad. La persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o se disminuya el volumen o la fuerza del agua cuyo disfrute le corresponda, ¿verdad? Entonces solicitan que la suspensión de la obra nueva de acuerdo al 264. En el artículo 265 tenemos regulada la obra peligrosa. La obra peligrosa consiste en que si esa obra fuere peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera ocasionar un daño, ¿ve? O si existieran árboles en donde pueda provenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias, o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. También hay un efecto ahí de la suspensión que lo encontramos regulado siempre en ese articulado. Entonces, esas son las acciones en conclusión protectoras del dominio. Una acción reivindicatoria, es decir, para defender su propiedad en el caso de que un tercero en forma indebida se esté apropiando de ese bien. También la acción publiciana, porque fíjense que cuando hablamos del tema de posesión y usucapión, pues la usucapión la adquirimos a través de la posesión debidamente legalizada, es decir, cumpliendo con todos los requisitos que regula el artículo 620 del Código Civil. De buena fe, continua, pública, pacífica, con justo título y por un tiempo establecido de 10 años para legalizar la posesión a través de la titulación supletoria.
que por cierto, vayan adquiriendo su ley de titulación supletoria, por favor, porque ya lo vamos a ir viendo. Y luego pues tenemos ahí las vías procesales para, que son los interdictos también para la defensa y protección de la propiedad. Señores, tienen lectura obligatoria del articulado que se le indica al inicio de, ya perdí yo mi guía, de la guía número 10. Tenemos lectura del artículo 39, 40, 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Del 39 al 41, al 42, porque todavía ahí están el derecho de autor e inventor. Tenemos obligación de leer el artículo 464 al 484 del Código Civil. Y una lecturita para que vean de qué se está tratando del artículo 249 al 268 del Código Procesal Civil. Solo para que vean ustedes que hay un procedimiento, ¿verdad? Porque nuestro Código Civil regula la parte sustantiva, ¿verdad? Pero la parte procesal de civil está acá. En el Código hay procesal civil y mercantil. Bueno, amigos, aquí dejó de llover, menos mal, porque me toca la otra clase. Y ustedes, por favor, ahorita no se desconecten de una vez, dejen de ver la transmisión, obviamente, porque ya no me voy a desconectar, ¿eh? Pero pónganse a leer sus respectivos artículos. ¿Alguien tiene alguna duda? Me lo hace saber aquí al chat, por favor. A mi chat, no sé si están, y escríbanme, vamos a ver si tienen alguna dudita. Así de una vez lo contesto acá, por favor. Aquí espero, si me quieren escribir. Ese es el tema de la propiedad. El sábado tenemos, no recuerdo si lo cité a las 3 o 3:30, voy a verificar, pero el sábado tenemos clase con el tema de los derechos reales, ¿hoy? Pues no me escriben. Pero si no... bien se conectaron, ¿eh? Pero si estoy hablando sola y no se conectaron, pero no. Bueno. Entonces, amigos, tengan una buena tarde. Reciban su otro curso a continuación. Y yo voy a mi otra sección. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Yo no sé si les compartí ayer la cantidad de contagios. Cuidémonos mucho. Esto está delicado. Pasen feliz tarde. Adiós, amigos. Solo vuelvo a chequear si me escribieron. Hey. ¿Podría indicar nuevamente a qué se refiere el deslinde, que es del 475? Lo que pasa es que se me fue la seña. Bueno, suele suceder. Esa es una obligación que tienen regulado aquí en su Código Civil, ¿verdad? Puede que lo vimos aquí. Entonces no me voy a desconectar todavía, por favor. A partir del artículo 473. Espérenme, chicos, porque yo ya había cerrado. A partir del 473 encontramos entonces las limitaciones de la propiedad. ¿Estás viendo, verdad? Va, ahorita voy. Voy a contestar primero esto. Les decía que nuestra legislación indistintamente en este capítulo segundo, no obstante que el epígrafe es de las limitaciones de la propiedad, incluye entonces las limitaciones, prohibiciones y obligaciones. De acuerdo al artículo 475, ahí tiene el deslinde y el amojonamiento, o sea, medir el bien, es decir, los 15 metros empiezan a partir de acá y terminan en tal lugar. Están midiendo. Regula el 475 que
el deslinde y amojonamiento y según la costumbre del lugar o de la clase de propiedad. Entonces yo les decía, si están en el área rural, que en un terreno, entonces muchos se acostumbran que del palo de izote hasta el palo de naranja, pues entonces es la propiedad de don Juanito. Esos son sus mojones naturales en el área rural. Pero aquí, en las colonias, en las lotificaciones, yo les comenté que hay una especie, ustedes saben allá ver, una especie como de planchita en las lotificaciones, y de cemento, y ahí dice lote número 25, inicia aquí, y el lote número 26 inicia allá, ¿verdad? Entonces, esas planchitas van estableciendo los mojones, ¿verdad? Las medidas de dónde llega un bien hasta dónde llega el otro, o dónde principia el otro. Y que eso los mojones, los deslindes y el amojonamiento, o sea, establecer bien los límites, ¿verdad? Según la costumbre del lugar y todo. Ya les dije que en el área rural pueden ser los arbolitos ahí, entonces, pero acá también existe eso. En el artículo 466 dice, ¿qué pasó con el? Ay. Ajá. ¿A qué se refiere con perjuicio de la indemnización? No dice con perjuicio, ¿verdad? Subraye, compañero, porque usted tampoco pone atención. Dice sin perjuicio, ¿verdad? Que lo estoy leyendo y ustedes no ponen atención. No dice de la indemnización. Espérense. Con perjuicio no dice. Lea bien el 466, compañero. El que me está preguntando acá, por nada, amigo, el que me está preguntando acá no ha leído ni bien el Código Civil y menos el articulito que yo lo leí. En el 466 no dice con perjuicio, dice sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido. Es decir, está sufriendo un daño, se va a restablecer, ¿verdad? Se va a restablecer porque hay obligación de restituir al estado anterior sin perjuicio, o sea, eso no significa que se restablece al estado anterior y que por eso ya finaliza, no, tiene la obligación de indemnizarlo. Aprenda a leer, ahí dice sin perjuicio de la indemnización por el daño sufrido, o sea que aunque se repare el daño, es obligatorio la indemnización. ¿Ya? Hay que leer completo, ahí sí el articulito lo indica. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces a leer bien, por favor, ¿eh? ¿Ya? Deslinde y amojonamiento. Establecer las medidas y los mojones. Los mojones son los límites. De veras que ese también les debería dejar de tarea investigar, porque yo les dije que les iba a dejar de tarea que busquen qué es un aljibe, qué es una cloaca, qué es un mojón. ¿Ya? También. Que les quede eso de tarea para la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a tener el sábado. ¿Qué es un mojón? ¿Qué es un deslinde? ¿Qué es una cloaca? ¿Verdad? Que es un aljibe, también les queda de tarea. Ok, entonces hoy sí, nos quedamos ahí. Voy a ver si hay más. No, ya no más. Bueno, cuidémonos pues. Pasen feliz tarde, muchos éxitos. Hasta pronto, amigos. No, ya me escribieron. Ay.